Hola amigos de Nueva Argentina, bienvenidos a otro programa. Vamos a hablar de lo que se viene, que son los días oscuros para Argentina. La verdad que estamos viviendo días muy oscuros porque tiene que ver con el ajuste y el cambio de gobierno, o sea, un ajuste que sigue a lo largo del tiempo. Y por supuesto vamos a estar hablando de eso. En el primer bloque se viene más ajuste, las medidas económicas del gobierno que son aplaudidas por el FMI. En el segundo bloque vamos a hablar de la UNASUR. ¿Podría funcionar? ¿Por qué no ha funcionado antes? Finalmente, el bloque tercero, lecciones para el gobierno de Alberto Fernández y cómo construir poder nacional. No se olviden de suscribir a nuestro canal de Nueva Argentina y activen la campanita porque así les avisa cuando sale un nuevo video. Vamos a empezar con el primero. El FMI felicita a Alberto Fernández por sus medidas globalistas. Una nota de ámbito dice, el FMI elogió el primer mes de gestión de Alberto Fernández. Ya va un mes y ya lo elogia. Estas primeras medidas nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva, afirmó Alejandro Werner, director del FMI para el hemisferio occidental. Alejandro Werner, director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, habló de las medidas que se tomaron, cuidando que las cuentas fiscales no se vean afectadas, lo más importante, por supuesto, para ellos. Es gracioso, ¿no, Ale? Porque pareciera que uno dice, no puedes criticar a Alberto porque tenés que dejarlo que haga, pero el FMI sí ya puede salir a elogiarlo. Sí, aparte ahí nos marca y nos deja ver dos cuestiones. En principio la que bien mencionás, y hay que hacer hincapié en esta, lo que menciona el Jarno Werner, cuidando que las cuentas fiscales no se vean afectadas. O sea, nuestros amigos no los tocan, está todo bien, no cambian mucho las cosas a raíz, si quieren superficialmente por arriba un poco sí, pero no mucho más que eso. Y después, segundo, una cuestión de que sucede desgraciadamente en Argentina hace un tiempo, el dejen gobernar. Sí, claro. Dejemos gobernar, ¿sí? Ahora, si uno está viendo como ciudadano argentino que para el lado que quieren llevar el barco, que está hundiéndose ya hace varias décadas, no funciona, no va, o sea, ¿lo tenemos que dejar? No, para Va nada. directo al iceberg, dejémoslo. Dejémoslo, por ahí acierta. Pero No, justamente no, hay que ahora alertarlo para que no se estrelle contra el iceberg. claro. Exactamente, porque no es que se va a estrellar él, nos estrellamos nosotros. O sea, esto tenemos que entender los argentinos, sobre todo los de nuestra generación, ¿sí? Porque desgraciadamente las anteriores generaciones han tenido un poco eso. Bueno, dejémoslo a Alfonsín gobernar, estrelló el barco. Sí, hiperinflación. Dejémoslo a Menem, pum, Hiperendeudamiento. destrucción de la industria argentina, Sí, hay que dejarlo claro. gobernar. Claro. Viene el kit, viene después de la Rúa. Dejemos gobernar porque siempre, claro, siempre también es la misma cháchara, vos fíjate. Sí, por supuesto. Es la pesada herencia que cada uno recibe, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerle una cierta compasión, ¿no? Que uno se la tendría, pero cuando está viendo que hay ideas, hay una visión, se lo quiere salvar al barco, ¿no? Ahora, sucede lo mismo, vienen los K, dejémoslo gobernar. Vino Macri, devuelve la misma cháchara, déjelo gobernar. Iban ya 3 años, iba destruyendo el barco, pero había que dejarlo, porque en un momento no sabemos cómo, con las medidas que tomaba, el barco quizás iba a reflotar, bueno. Sí, Aunque lo hubiesen bombardeado, sí, ellos iba a piensan igual. reflotar, ¿no? Ahora de vuelta lo mismo. Hay que entender una cuestión, ¿sí? Veamos Argentina, visualicémosla, ¿sí? Visualícenla como si fuera un edificio, ¿no? Si fuera un edificio que ya está viejo, se le están cayendo las paredes, la pintura está mal, ¿sí? Y demás. Uno recibe un edificio así, ¿no? Digamos que uno recibe esa casa. Entonces dice, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a ver cómo están los cimientos, cómo está la pintura y demás. Sí, lo primero seguramente que va a hacer es va a tratar de corregir los cimientos. Ahora, si yo no corrijo los cimientos, agarro un poquito de cal, arena y empiezo a meter parche, ¿no? Sí, o el barniz. Meter parche acá, un poquito de barniz, pintura sobre arriba de la pintura, se va a cascarar, no me va a durar mucho. Sí, Al poco tiempo tenés que pintar de vuelta. pero para la elección me sirve. ¿Le suena eso, no? A obras públicas, ¿no? Sí, Suena, ¿no? exactamente. Ahora, cuando uno observa eso, tiene que alertar como ciudadano. ¿Uno qué hace si está vive en ese edificio, imagínese? Si uno tiene un edificio y vive ahí, departamento tiene ahí. Si yo, por ejemplo, calquilo y vivo en un edificio, hacen eso, lo primero le voy a decir, no, por favor, fíjese bien los cimientos, porque un día se va a venir el edificio abajo. Exactamente. Y aparte me canso ya de que pongan pintura sobre pintura y se descascara todos los meses. Y ustedes no los cobran a nosotros. Nos rasqueteen bien todo y pasen pintura nueva, ¿sí? Pero acá no sucede eso. No sucede eso. Y una situación muy similar que ocurre justamente yendo al ejemplo que vos muy bien usaste. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que viven en un edificio y se quejan de la administración? Es decir, nos olvidamos a veces que el Estado somos todos, entonces
no le reclamamos a la administración lo que tenemos que reclamar, ellos simplemente nos pasan la factura a nosotros. Pero fíjate que es el mismo escenario, o sea, es un conjunto de habitantes de ese edificio, el cual reclama algo que la administración desoye, se hace la estúpida, la distraída, y después le carga toda la cuenta a los inquilinos que quisieron advertir y hacer las cosas bien. Fíjate cómo pasa también incluso a nivel edificio. Exactamente. Aquí es lo mismo, argentinos. Nosotros como ciudadanos, como bien mencionó Lucas, si somos integrantes del Estado, tenemos que aceptar nuestro rol, sí, como argentinos, nuestro papel como argentinos, ir y reclamarlo esto. Porque en realidad es un conformismo y por otro lado es una pasividad el dejen gobernar. O sea, creo que no hay que detenerse nunca realmente en eso, ¿sí? Uno está siempre alertando, por supuesto sí, no llegar a un punto de trotskismo tirapiedras, No, por de supuesto. no dejar absolutamente realizar ninguna tarea, pero si estamos viendo que las tareas son solamente paliativos para el corto o mínimo plazo y que a largo no van a funcionar, uno tiene, sí, como ciudadano el deber moral, el deber ético argentino de ir y no permitir eso, ir a alertarlo y aceptarlo. Pasa que eso, por supuesto, requiere que uno no se quede en la pasividad. Exactamente. Y sobre todo aceptar que uno tiene la responsabilidad de exigirlo, porque si nos conformamos con que la democracia es un voto cada 4 o cada 2 años, como incluso a veces se habla de los medios como la única forma de ejercer la democracia, bueno, tenemos un problema. Vamos a una nota también que dice, de perfil, Alberto Fernández lanzó Argentina Hace. Y dice, esto pondrá en valor el trabajo de los argentinos, una nota de perfil. El mandatario presentó la iniciativa en que se invertían 9.000 millones de pesos en los próximos 3 meses para crear 20.000 puestos de trabajo, de los cuales la mitad serán ocupados por mujeres. 20.000 puestos, claro, ocupados por mujeres, ese es el plan de Alberto Fernández. O sea, es un plan que, sí, uno podría decir que bueno, 20.000 puestos de trabajo, pero es un plan de contingencia por el tipo de construcciones y medidas que se trata de hacer. Aparte, ¿cuánto? 9.000 millones, ¿no? 9.000 millones de pesos. Uno realmente se cuestiona. Los que no han seguido a ustedes, amigos, en Nueva Argentina, saben que hemos traído expertos en materia de energía nuclear, ¿sí? Marina mercante, en río astillero, industria naval, defensa, Sí, un montón de cuestiones para invertir. También tenemos que traer, y estamos en deuda, estamos viendo para expertos en litio Sí, y en petróleo, ¿sí? Porque sentimos que son nichos de mercado que podemos realmente sacarle provecho y generar trabajo. Ahora uno dice, ¿por qué no invertir mejor en el río astillero? Exactamente. ¿Por qué nombrar de presidente astillero a alguien que no tiene idea de cómo se maneja un astillero, que sí tiene idea de cómo se maneja un avión, y en aerolínea se pone a alguien que no tiene idea de cómo se maneja un avión, pero sí tiene idea de cómo generar comercio en lo que es teatro? Porque lo que terminan generando estas personas son paliativos, más puestos, por supuesto, para sus amigos y demás. ¿Y saben lo que sucede luego? Como, digamos, en ese lugar que generan estos puestos, que son empleos basura, porque no son empleos auténticos, sí, que se podrían generar con esos 9.000 millones bien invertidos en marina mercante, en industria naval, en el río astillero. Claro, el mandatario que está en ese lugar observa eso y Perdóname, dice... le requiere la mitad de Marina Mercante para reactivarse. La mitad. La mitad. ¿Y cuántos puestos podría generar trabajo? Muchos más, porque la Marina Mercante es industria de industrias. Cientos de miles. No, cientos de miles sí, y con tendencia a más porque obviamente la reactivación de la Marina Mercante incluye como efecto contagio y cadena la reactivación de pymes y un montón de otras cosas, ya sea los armaderos, ya sea los navalpartistas y otras áreas. Y ahí uno no tendría que estar preocupándose que la mitad lo ocupen mujeres o la mitad lo ocupen varones, porque sobraría trabajo. Exactamente. ¿Se entiende? Tendríamos que estar pensando dónde traemos personas para ocupar puestos de trabajo, cómo empezamos a capacitar y a calificar la mano de obra argentina, ¿sí? O sea, las personas que actualmente están cobrando planes, cómo empezamos a calificarlas. Mira qué sencillo, con la mitad reactivás la Marina Mercante y la industria naval para recuperar 7.000 millones de dólares del comercio internacional. Y con esa plata que entra encima, te queda la otra mitad que puedes emplear una pequeña parte para la capacitación, no requiere tampoco tanto. Y estas personas, claro, empiezan a ver este ámbito, ¿cierto? Y dicen, bueno, hay trabajo, claro, cree, qué sé yo, cientos de puestos de trabajo, van de aquí a su unidad política o lo que fuese, y empiezan a generarse otra realidad. Empiezan a ver, claro, cómo su familia está bien, cómo su amigo está bien, cómo su conocido está bien, cómo la persona con la que milita más o menos está bien. Piensan que todos están bien. Claro.
vos te generas otra realidad. Esto es lo que hace la izquierda progresista. Se genera otra realidad, piensa que están bien. Claro, Cristina por supuesto no puede entender, no, estamos mejor con nosotros, mi gobernador estaba bien, y los políticos todos estaban bien, y los que militaban con nosotros, algunos se lo podíamos acomodar en un puestito, estaba bien, los que le damos planes, más o menos los que me traen acá y me lo muestran, parece que están bien, llenamos la plaza, parece que estamos todos bien, ahora que los ponen y pierden por cachetada las elecciones y dicen, ¿qué pasó? No estaban todos bien. No estaban todos bien, y eso se muestra que la patria no es el otro, porque si fuera el otro se hubieran dado cuenta. El otro justamente es el que no piensa como vos, Sí. que no milita como vos, ese que le está dejando de lado para llenarlo de impuestos, ¿sí? Para poder bancar ya sea planes y demás. El otro también es ese que le está dando planes, que le gustaría y le encantaría trabajar, ¿me entendés? Exactamente. Ese Claro, es el otro. también. ¿Cuál es el plan de Alberto Fernández? ¿Es de contingencia? O sea, ¿podemos hablar de que el plan es de contingencia? Uno puede visualizar un plan y ve los siguientes puntos, por ejemplo. Por ejemplo, si tienes que dejar de emitir y no te prestan más dólares, ¿qué te queda? Refinancias todo lo que podés, inventás y elevás más impuestos como ocurrió, vendés bienes patrimoniales, robás de las cajas como se hizo con el ANSES históricamente, no es patrimonio único de este gobierno, pero lo está haciendo. Seguís pedaleando con emisión de bonos, es decir, cambiás la deuda externa por deuda interna, total sabés que los podés, perdonen, cagar, hablando mal y pronto. Creas empleo basura, como mencionamos, desde las intendencias o cooperativas, lo que serían los microentretenimientos. Siempre de amigos, claro. Por supuesto, sí, obviamente, tenés que militar. Recibís ingresos por acuerdos de concesión con China o quien sea, pero para pagar estos planes, esta tarjeta alimentaria, un cierto despilfarro y por supuesto eso que genera endeudamiento, porque ese préstamo de China, esa inversión, con algo se paga. Por supuesto, ya vamos a decir con qué se paga eso. Y no se invierte nunca en industria tampoco. No, para nada. Se agranda la estructura administrativa burocrática e improductiva del Estado, es decir, no la que va, por ejemplo, a garantizar que los gastos se gasten correctamente, que los ingresos vayan al lugar que tienen que ir, sino al contrario, es crear puestos, porque la estructura del Estado está hecha justamente para que uno tenga mayor influencia política al interior del país cuanto más empleados tiene. Lamentablemente está hecho así el esquema de incentivos. Que hoy tenés 25 ministerios que por supuesto se van a llenar con más y más estructura, ¿cierto? Por supuesto. Y siempre claro, como mencionamos, para amigos. Sí, amigos, familiares, amantes, de todo. Las políticas a seguir, ¿cuáles serían? El alineamiento total con la socialdemocracia a nivel internacional, ya sea en la región o como mencionamos en una noticia en el caso de Europa, con Pedro Sánchez, que Alberto Fernández ya dijo que se alinea con Pedro Sánchez en su pensamiento de lo público. Me pregunto si se referirá a seguir expoliando a los españoles como expolian a los argentinos con más impuestos. Y por supuesto, como no podrán cambiar la Constitución, impulsará la legislación para salteársela. O sea, y poner la ideología de género en las escuelas, es decir, política de justicia garanto abolicionista, como decimos. Y así También es probable mismo que una reforma agraria, ¿sí? Lo que se viene. una reforma O sea, agraria. se vienen quilombos sociales importantes, ¿cierto? Sí. Grandes. Esto lo visualizamos nosotros, creo, para marzo puede llegar a venirse. Ojalá no, pero con las medidas que se están tomando, uno ve que es lo que va a pasar. O sea, creemos que realmente que si no nos unimos argentinos, o sea, nos van a pasar por encima. O sea, todo aquel creemos que resista y quiera resistir a esta izquierda progresista y priorice el orden, la patria, el trabajo y sobre todo la libertad, tiene que unirse. O sea, la libertad a nivel personal, que es la que viene en sí, porque si uno no sigue ciertos lineamientos progresistas o tiene esas ideas, avanzan a su libertad personal. Y mismo, si uno no apoya esta socialdemocracia, ¿sí? Avanza en una libertad nacional. ¿Esto cómo es? Entregando recursos, entregando territorio. O sea, aquí nos damos cuenta que vienen por dos libertades, la personal Y la nacional. y la nacional. Exactamente. Que es lo que... Sí. No, continúa. No, por supuesto. La libertad personal tiene que ver, como bien dijiste, con este avasallamiento a las libertades y sobre todo con la excusa de la intolerancia. Pero eso es simplemente una reducción de lo que es la libertad nacional. Porque, como bien mencionaste, la reforma agraria lo que permitiría que es sacarnos totalmente de los nichos de mercado posibles. Es decir, dejarnos en una situación de dependencia nacional mucho más acentuada. Claro, porque aparte la reforma agraria o de tierras nunca es para el Lewis, para el Benetton y No. demás. No se les vende más a los Lewis, a los Benetton. Exactamente.
Como lo dijimos la vez anterior, queremos que las próximas medidas realmente son el achique el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Como bien mencionamos lo del AFI, dijeron que ese dinero se iba a quitar para utilizar para inversión, no sabemos dónde, cajas de retiro fuera del ANSES, venta de bienes del Estado, ¿sí? Terreno del ejército, reservas ecológicas, la privatización de puertos y vías fluviales, ¿sí? Ingreso a trabajadores chinos, ¿sí? Permitiendo su tecnología y el trabajo de los chinos, y entrega de más territorio a la Patagonia. Acá nos damos cuenta que también la corrupción es en cierto aspecto es ideológica. Había una frase muy buena que decía Perón, era, cuando él vuelve el 2 de agosto de 1973, nosotros somos un país politizado, pero sin cultura política. Perón observaba esto frente al avance de la ultraizquierda en su partido. Esa ultraizquierda la que hoy gobierna. En la que no le permitía gobernar a Perón. La que no le permitía llevar adelante un proyecto nacional. En la que no le permitía llevar medidas que eran para generar más trabajo. En la ultraizquierda que hoy gobierna. ¿Por qué? Porque nunca priorizó la patria. Siempre priorizó su ideología. En este aspecto creemos que cada argentino tiene el deber, ¿sí? De saber en qué Argentina está, qué recursos tenemos, qué territorio tenemos, qué capital humano tenemos, qué nicho de mercado tenemos y hacia dónde podemos ir. Eso vamos a hablar en el segundo bloque, que es de la UNASUR y cómo podría funcionar hablando de estos intereses ideológicos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de Nueva Argentina. UNASUR podría funcionar. No se olvide de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Utilizar el UNASUR afín a los intereses nacionales, esa sería la idea, ¿no? Compartidos, no queden amigos de Nueva Argentina, digo. Se ha utilizado con intereses ideológicos y eso es lo que vemos que es lo que no ha funcionado y por qué tantos proyectos valiosísimos que hemos visto y hemos leído no han llegado a ningún lado, porque siempre se priorizaba la discusión estúpida de si le hacemos la guerra a Clarín o ese tipo de cosas, o el imperialismo, que no sabemos cuál es. O la cultura progresista entre ellos, Exactamente, ¿cierto? la izquierda progresista. Por ejemplo, una nota que ya mencionamos el año pasado, hace pocos meses, pero merece ser recalcada, que es el general Echegoyen, es decir, del ejército brasileño, de Infobae. Se le pregunta y responde. A él le preguntan por qué cree que no prosperaron la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y el Consejo Sudamericano de Defensa, del que Brasil fue un gran promotor. Y dice, a mí me parece que eran iniciativas ideológicas. Nosotros hemos vivido en Brasil un intento de gobernar con dogmas ideológicos que son similares a las creencias religiosas, y no son susceptibles de ser discutidos. Los dirigentes pensaban que si no lograban explicar la realidad a partir de estos dogmas, era porque la realidad estaba equivocada. Intentar gobernar países tan complejos desde el punto de vista económico y social a partir de posiciones dogmáticas no funciona. Esto hizo que se perdiera mucho tiempo. Es muy bueno algo que menciona y contesta este general. Los dirigentes pensaban que si no se lograba explicar la realidad a partir de esos dogmas, es porque la realidad estaba equivocada. Eso es la izquierda progresista, ¿cierto? O sea, si a los argentinos no les gusta lo que estamos haciendo, es porque están equivocados. Si sigue habiendo hambre, ¿sí? Y demás, es porque la realidad está equivocada. Exactamente. No muy diferente a lo que le critican a veces, ¿sí? A cierta derecha, entrevistan en un cierto aspecto, que agarran y le marcan, ¿no? Ellos suelen decir, si no tenés trabajo, ¿por qué no trabajás? O sea, Claro. no es que te planteas porque el Estado, porque el país, porque la nación no te está generando industrias y oportunidades. No, es porque vos no querés, ¿cierto? O sea, tenés planes y más porque vos no querés. Acá es lo mismo, ¿sí? Y en este aspecto creo yo necesario resaltar que es lo que sucede siempre desgraciadamente, como que llegan al poder, uno entra a la página de la UNASUR y podía dar muchas propuestas de defensa, de industria, económicas, muy interesantes. Pero es como que una vez que llegó al poder, no les termina interesando tanto, ¿me entendés? Vuelven a lo ideológico. Es como que, bueno, sí, tenemos que solucionar el hambre, que encima está mal planteado. Porque no es el problema el hambre. El problema es la falta de empleo. Exactamente. Es la falta de trabajo. Están absolutamente equivocados. Están confundiendo lo urgente con lo importante. Exactamente, porque si no le pueden dar comida en la boca y ya está. Y es lo que le pasa siempre a esta izquierda progresista y socialdemócrata. A la socialdemocracia siempre le pasó eso. Sí. Confunden las prioridades. Acá la prioridad es la falta de trabajo, la falta de industria. No que haya hambre, genera más planes y paliativos y demás.
Porque si no, nunca se piensa en lo importante. Y aquí lo mismo, no, piensan que lo urgente es generar medidas progresistas para que más o menos se sientan todos bien. Lo urgente es que se dejen de joder con esas medidas progresistas, que se junta Alberto Fernández con Bolsonaro, que se olviden sí de sus diferencias, empiezan a decir, empecemos a generar medidas en conjunto en defensa y en industria, porque compartimos las mismas amenazas, porque compartimos un montón de recursos y capital humano, y podemos sacar la cabeza, ¿sí? Podemos avanzar, podemos salir del pozo en el que estamos, generando industria y protegiéndonos en conjunto. Pero justamente lo que no se está teniendo en cuenta en este ámbito es la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo los recursos sudamericanos siempre están en la mira de estas dos potencias. Sudamérica hay que tener en cuenta que concentra el 25% de las tierras cultivables del planeta, o sea, la cuarta parte del planeta fértil lo tiene Sudamérica. Por ejemplo, uno ve en la página de la UNASUR, su objetivo es construir una identidad y ciudadanía sudamericana y desarrollar un espacio regional integrado. Estoy Estamos absolutamente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Pasa que no se realizó nunca. No se realiza nunca. Defensa. El Consejo de Defensa Sudamericano fue propuesto por Venezuela y Brasil para servir como un mecanismo para la seguridad regional, promoviendo la cooperación militar y la defensa regional. Por ejemplo, para hablar de otro, economía. Brasil y Argentina son considerados los líderes regionales de Sudamérica. 71 son las naciones más extensas y las dos economías más grandes de Sudamérica. Son los únicos países sudamericanos integrantes del G20 y del BRICS, se dice, ¿no? O sea, es buenísimo como está planteado defensa y economía. Defensa y economía está muy bien Uno planteado. lo ve, está planteado, sí. ¿Y ¿Y qué se hizo con eso? Y es lo mismo, ¿y qué hacemos? No, nos juntamos a hablar con Lula, no, tenemos que avanzar al progresismo. Lula libre. Sí, vos fíjate que plantearon muy bien Venezuela y Brasil la cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Nunca se plantearon en la industria, por ejemplo, que Venezuela deje de exportar en crudo su petróleo. Exactamente. Nunca se plantearon con Argentina, con Chile y Bolivia, es decir, tanto que eran amigos de Evo, che, compartimos el litio, vamos a generar industria y defenderlo en conjunto. ¿Nunca se les pasó por la cabeza? Claro. Es realmente una canallada porque al mismo tiempo dicen que son defensores de la integración y de la Unión Sudamericana, por supuesto lo piensan también en términos ideológicos. Según su dogma. Según su dogma. Según su dogma, son dogmáticos, hay que decirlo. Y mismo y así habla de nuestros recursos y de los países de toda Sudamérica. Uno ve todos los lineamientos que tiene la UNASUR y la pregunta es, ¿se podría reactivar? Absolutamente. Absolutamente, No sí. solamente se podría, se tiene que reactivar, queremos nosotros. Por supuesto. Pero dejando de lado los intereses ideológicos. No importa que esté Bolsonaro, no importa que en Chile gobierne un neoliberal, no me importa quién esté en Bolivia, quién esté en Uruguay, quién está en Argentina. Se tienen que juntar todos y decimos, tenemos las mismas amenazas, tenemos un montón de recursos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para el bien común de nuestros pueblos? Porque a los argentinos no les importa que Alberto Fernández se lleve bien con Bolsonaro o no. Les importa qué acuerdos generó. ¿Vamos a generar industria? ¿Vamos a tener trabajo? Sos el mejor presidente de todos. Exactamente. Ni ¿Qué más ni acuerdos menos. generaste? Y nos llevamos mejor con Bolsonaro. Vamos a ser los dos progresistas ahora. Ah, Mirá qué bueno. Qué bueno. ¿Qué acuerdos generaste en trabajo? Ninguno. No, ninguno. En defensa en conjunto nos va a ayudar Brasil. Hicimos acuerdos con Uruguay para que dejen de saquear el mar argentino. No, para nada. Tampoco. No, mirá, no me cae muy bien el presidente de Uruguay. ¿Y Ah. a mí qué me importa? ¿Qué acuerdos generaste con él? Exacto. ¿Qué le ofreciste? Porque compartimos mar. Podemos aprovechar la industria naval y vimos la marina mercante con Uruguay. Sí, ¿No por elegiste algo supuesto. de eso? No, pasa que no me gusta como piensa, de derecha él. No, la calle Pauno, claro, no. Siempre esas mismas estupideces, ¿entiende? Hace décadas y lo que lo entendemos que las potencias no piensan así. No Así piensan como colonia. piensan las colonias. La potencia Estados Unidos, a Trump, la derecha y la izquierda no le importa nada. A Putin, la derecha y la izquierda no le importa nada. A Xi Jinping, mucho No, menos. Mucho menos. Viene acá a Sudamérica, hace acuerdo con Evo, quiere hacer acuerdos, por ejemplo, con Alberto Fernández, ha hecho acuerdos con Bolsonaro. ¿Te pensás que le importó qué piensa Bolsonaro, qué piensa Alberto Fernández y más? No les importa. Lo que le importa, yo te doy préstamos, vos me dejás mi tecnología y mi trabajo, porque yo defiendo los intereses de China. Eso significa que tengo que generar trabajo e industria para los chinos. Así lo entiende. Y así les va. Así Son les va. potencia. Y así nos va a nosotros, por no entenderlo. Y aquello creo es una crítica a lo que tiene un poco, desgraciadamente, esta izquierda tonta y colonia que piensa quién nos va a salvar. Tenemos
piensa, por eso odia a veces tanto a Estados Unidos, porque también hay una derecha sumisa que piensa, bueno, hago acuerdos con Estados Unidos y me va a salvar. Estados Unidos me va a decir muy bien, una palmadita en la espalda, en la cabeza, y ya está. La izquierda lo mismo, me llevo bien con China, con Rusia, que son ante Estados Unidos me va a ir bien. Y Rusia, vos fíjate, ¿qué hace? Hace acuerdos cuando le conviene con China, otra vez hace acuerdos cuando le conviene con Estados Unidos, y está. ¿Por qué? Porque las potencias piensan así. Tenemos que dejar de ser pasivos y de pensar quién nos va a salvar. Y decir, nosotros nos vamos a salvar. Exactamente. ¿Y cómo lo hacemos? Alineando, por ejemplo, los intereses comunes de la región. Por ejemplo, si se habla de los recursos, por ejemplo, alinear los intereses comunes de la región y la protección de nuestras soberanías. Es decir, recordar, como se decía, Argentina es el hogar, Brasil es el hogar en cada caso. E inducir a los países sudamericanos a que hagan lo mismo. Tenemos que dejar en claro al mundo que una agresión a un país sudamericano es una agresión a Sudamérica, como lo que pasó con el Amazonas cuando se quisieron meter. Un país sudamericano amenazado es una Sudamérica amenazada. Ahí tendríamos ya todos que ayudarnos en conjunto. No salimos a criticar a Bolsonaro, esto que el otro. Actualmente, por ejemplo, con Bolsonaro tenemos una oportunidad que tenemos un presidente que está escapándole a una izquierda demagoga, ¿cierto? Exactamente. Júntese con él, Fernández. No importa lo que pienses, compartimos un montón de cosas. Hay que aprovechar esto. Bolsonaro, fíjese, ha hecho acuerdos con Trump y Estados Unidos y también hace poco hizo acuerdos con China y Xi Jinping. Nos está mostrando con un presidente que no le interesa la ideología para generar acuerdos. Exactamente. Ahora usted si va y se junta y dice, no, muy mal, mi amigo Lula que lo tienen encerrado, le quiero dar asilo acá, lo traigo. No sea tarado. No tiene que meterse en eso. Usted ya es presidente de los argentinos. Ya no importa sus amistades, sus cuestiones personales. Pero me llevo muy bien con Lula, no importa. Lo siento. Se deja de lado, se mira para otro lado y se piensa en los argentinos. Ahí tenemos que avanzar. Es el pensamiento de potencia que queremos ver en nuestros políticos y sobre todo en nuestros mandatarios. Lamentablemente este es una especie de germen ideológico que se ha dado por culpa de los Kirchner, en caso argentino, de Lula, aunque obviamente fue un poco más pillo en algunas cosas, y sobre todo Chávez, que pusieron principalmente los intereses ideológicos de sus pueblos. Y en el caso de Venezuela lo llevaron a la miseria más absoluta. Fíjate, por poner la ideología primero, ¿a dónde se llega? Porque politizan el pueblo, pero no le generan cultura política. ¿Qué es entender esto? A nosotros nos han criticado muchas veces en nuestra página, ya de Línea Nacional, están con Estados Unidos, mejor alíñense con Evo. Ahora están con Bolsonaro, al final son de izquierda. No, gente. Nosotros estamos con lo que mejor le haga a los argentinos. Somos argentinos. ¿Sí? No la que mejor le haga a nuestra ideología, ya sea con Estados Unidos, ya sea con China o quien fuese. ¿Nos sirve hacer acuerdos con China? Bienvenido sea. ¿Nos sirve hacer acuerdos con Estados Unidos? Bienvenido sea. Pero desde bien común, no de ideológico. Exactamente, qué es lo que realmente creemos que va a suceder con Alberto Fernández y por eso lo estamos diciendo antes. No esperar a que suceda, se generen los desastres y después hablemos. Aparte compartimos las mismas amenazas y necesidades como los recursos en peligro, las influencias extranjeras y mismo económicas ya sea Estados Unidos, Rusia y China. La falta de industria. Falta de industria para el trabajo, los gobiernos corruptos y entreguistas que son ellos. Exactamente. Quien siempre está pensando, no piensan como yo. O sea, tenemos esta oposición de tendencia populista social de la socialdemocracia que ponen primero sus intereses ideológicos, ¿sí? Que no han permitido generar un bloque sudamericano, ¿sí? En esto Lula, Kirchner, Evo quizás no tanto, ¿sí? Porque él hace acuerdos con Bolsonaro y demás. Pero tanto Lula como Kirchner son absolutamente culpables, ¿sí? Y Chávez. Y Chávez sobre todo, sí. Fíjate, vamos a hablar en este siguiente bloque de cuáles son las lecciones que podríamos dar a Alberto Fernández sobre cómo construir poder nacional. Porque ahí lo que no se está teniendo en cuenta, que es el panorama, sobre todo de la guerra comercial, y cómo ha cambiado el mundo desde entonces, que vemos que algunos no lo están entendiendo. Así que ahora volvemos, no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Lecciones para el gobierno de Alberto Fernández, es decir, cómo construir poder nacional. O sea, criticaban a Macri cuando hacía algo, pero ahora cuando lo hace Fernández lo alaban y dicen, no, hay que darle tiempo, hay que esperar. ¿Cómo vas a criticarlo? Recién pasó un mes de gobierno, ¿no? Basta con eso, o sea, nos ha llevado desgraciadamente hay que dejarlo gobernar, hay que ver qué pasa,
a desentendernos y a terminar donde estamos. Hace décadas estamos con el hay que dejar gobernar. O sea, si vemos, reiteramos, si alertamos, si estamos observando con el viéndolos a donde nos quieren llevar, que es una debacle, es un caos, una destrucción, ¿los tenemos que seguir dejando? No, de ninguna manera. ¿O hay que alertarlo? Porque justamente tenemos la experiencia hace 30 y pico de años de saber qué es lo que pasó por dejarlo gobernar. O el que dice hay que dejarlo gobernar. Uno empieza a dudar. No, argentinos, ¿qué acuerdo tenés? ¿Qué tranza tenés? O sea, ¿por qué estás diciendo eso si estás viendo que a veces personas preparadas en política están viendo que sí, el rumbo que se toma termina mal? exacto. O sea, ¿por qué decís entonces no hay que dejarlo? A nosotros nos han criticado en exceso, parece olvidando que Línea Nacional nace como oposición al gobierno macrista, ¿sí? Nace en época macrista, ¿sí? Nueva Argentina nace como oposición al gobierno macrista y nos cansamos de criticar todas las medidas entreguistas y vendepatria de Macri. Y también lo vamos a hacer con Alberto Fernández. ¿Por qué vamos a hacer algo distinto? Los incoherentes seríamos nosotros. Nos cansamos de alertar de que si no se generaba una verdadera oposición, iban a volver los mismos cretinos de ayer, ¿sí? Mucho más recargados. Dicho ¿sí? y hecho. Fijémonos que lo que ha tomado, las medidas que toma Alberto Fernández, muchas son como los negocios con China, continuación de las medidas de Mauricio Macri. Exactamente. Y que las medidas de Mauricio Macri fueron una continuación de las medidas de Cristina. Entonces, lo siento, el que no les gusta, que pone sus intereses ideológicos o quizás su currito por delante, acá no hacemos eso. Acá priorizamos primero la patria, somos un grupo de patriotas. Si vemos que Alberto Fernández hace las cosas bien, lo vamos a aplaudir y vamos a estar con él. Pero estamos observando que no, que está como Macri ponía una teoría ideológica a funcionar, que era la misma que el FMI. Alberto Fernández no hace cosas muy diferentes, que mismo el FMI también lo elogia, ¿no? Exactamente, lo elogia y ha dicho que el primer mes ya está muy bien encaminado. Vienen tiempos convulsionados, ¿no? Pues parece, como bien mencionaste, el tema de vienen a atacar la libertad personal y la libertad nacional. La libertad personal para que nos quedemos en el molde y no digamos estas cosas y no salgamos a reclamar lo que debemos reclamar. Es que la libertad, perdón Lucas, sí, la libertad favor. personal ¿en qué basa? Yo no estoy a favor del progresismo. Y realmente a uno le cuesta y ve que tiene que guardarse su postura y pensamiento y opinión porque no le va a gustar, te pueden denunciar y demás. Mismo no, con Lucas hemos hablado. Sabemos que el peligro que corremos al hacer este programa y alertar de estas cosas, con un gobierno que no tiene ningún problema en falsear la realidad y la verdad, decir, no, estas personas, Alejandro Gando, Lucas Cianfagna, atentan contra la democracia. Hay que encarcelarlos. Exactamente. Hay que meterlos presos. Pero pasa que uno siendo un deber ético, patriótico, que dice, no podemos dejar esto. ¿En la libertad nacional en qué va? Cuando uno ve que están haciendo acuerdos con China, ¿sí? Que venden nuestros recursos, que le dan nuestro trabajo, esa es la libertad nacional, que a veces le entrega más territorio a los de afuera. Que la capacidad soberana de decisión. O sea, no puedes opinar sobre eso ni contra el progresismo. ¿Sí? No entonces, ¿qué democracia es? Eso es una pregunta que tenemos que empezar a preguntar a los argentinos. ¿Qué democracia precisamos? ¿Por qué esta socialdemocracia? No. Así como un día, así como han tenido que estar en el banquillo, y muy bien, la dictadura argentina, sí, ya ha tenido que responder, sí, por los desaparecidos, pero también por la entrega a la Argentina, un día los demócratas, sí, la socialdemocracia, va a tener que responder también. ¿Por qué no solucionar ningún problema de raíz? ¿Por qué desde la vuelta a la democracia no solamente no los han solucionado, sino se han ahondado los problemas, ¿sí? Eso es una cuestión que todos los argentinos un día se lo vamos a preguntar a los Alfonsín y más. Y basta de reivindicar a Alfonsín. Es un tipo que nos generó una hiperinflación y le abrió la puerta hasta la ultraizquierda que hubo. Exactamente. ¿Sí? Que no quiso un proyecto nacional. Pero justamente mencionando un proyecto nacional, también podemos mencionar cuáles son lo que debemos aconsejarle, obviamente, a Alberto Fernández, que le podríamos decir que hiciera, para construir poder nacional, que sabemos que no lo va a hacer, pero es bueno que los argentinos, los amigos de Nueva Argentina, sepan qué es lo que se puede hacer, que no es simplemente dejar gobernar. Primero un consenso básico, ¿no es cierto, Lucas? Por supuesto. Primero un consenso básico, sobre todo convocando a los sectores involucrados. Es decir, para armar un proyecto nacional primero se debe convocar a los sectores
involucrados en la vida nacional y que van a participar de la reconstrucción, tanto de la industria como de la economía y, obviamente, de la capacidad soberana. Sí, pero tenemos que estar de acuerdo en que el bien común de la totalidad del organismo social va a tener prioridad por sobre los egoísmos individuales y sectoriales. O sea, esto es Alberto Fernández, quien gobierna, olvídense del progresismo. Sí. Desde el sentido común, llamen a cómo integrar a la mujer, que estamos de acuerdo. Pero antes cómo integrar a la mujer y demás, con todos los problemas que hay en Argentina que generan estrés y demás, es la cuestión del trabajo. ¿Cómo acabamos con el trabajo? ¿Cómo los argentinos saben que vuelven a su casa tranquilos sin que los asalten, por ejemplo? ¿Cómo le damos esa seguridad? Exacto. ¿Cómo le damos seguridad de que pueden ahorrar, de que pueden construir su casa y demás? Así vamos a solucionar, creo, la mitad de los problemas se solucionan, ¿sí? ¿Cómo integrar a la mujer? A los empresarios. Y mismo solucionamos el tema cómo integramos a los inmigrantes, que le paguen lo mismo a todos. Que le paguen lo mismo a todos. Al varón, a la mujer, al inmigrante, a todos. Ahí solucionamos también los argentinos no quieren trabajar, no, sí quieren, pero por un buen sueldo, no por el sueldo que vos atorrante que algunos empresarios quieren agarrar y decir, no, te pago a vos 2 pesos de venezolano, al argentino le paga 10 y después digo, no, el argentino no quiere trabajar, claro. Vos te la llevas toda, ¿no? Con un empresario que no quiere competir y una pyme que no puede despegar justamente por esta situación. En política, el principio del honor obliga al dirigente a compartir el destino de las personas a las cuales conduce, ¿sí? En esto queremos que hay que llamar a generar una Argentina potencia con trabajo donde la patria y la libertad y el trabajo sean lo primero. Y hay que proponernos liderar Sudamérica. O sea, el llamado al consenso básico tiene que ser sobre objetivos claros, no sobre el objetivo de no argentino. Le pido que entre todos juntos pongamos el hombro. Sí, pero pongamos el hombro ¿para ir a dónde? Para un futuro de verdad. ¿Para ir a dónde? Exactamente. Para Argentina no vamos a invertir tanta plata en paliativos y demás. Y el hombro lo pongo yo. ¿Por qué el hombro no le ponen los políticos y se bajan la mitad del sueldo todos? ¿Por qué no dan ese ejemplo? Cobran la mayoría entre 300.000, 400.000 y 500.000 pesos. Y le piden al que cobra 30.000 que haga un esfuerzo. Y toda decisión política es personal y por lo tanto correspondiente a la responsabilidad también del personal. O sea, eso significa que el plan económico no funciona. No es solamente, nos equivocamos, mala suerte. No. Tiene que haber consecuencias. Tiene consecuencias. Se equivocó, va preso, caballero. Exactamente. Y bueno, pague con sus bienes lo que se equivocó. ¿No quiere equivocarse? Póngase las pilas, trabaje y cree un buen plan a futuro. Llamar a economistas que saber hacer cargo del Ministerio de Economía, decirle, mira, vamos a hacer llegar esto. Ahora, no funciona, vos y tu ministerio van a pagar las consecuencias. Claro. ¿Sí? Vale, van a ser investigados todos. Sí. Y van a tener que pagar con dinero su bolsillo. Vamos a ver si se equivocan así. Si tienen tanta gana de equivocarse. Exactamente. Y por último, en toda comunidad organizada, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos equivalente a lo que conduce. Y el Estado tiene que poder garantizarle el trabajo, ¿sí? O sea, yo quiero aportar, ¿sí? Pero me tenés que garantizar el trabajo. Yo tengo que poder trabajar. Y lo último es el llamado a un proyecto nacional, con la convocatoria de los sectores afectados en el mismo. ¿Esto qué es? No la tilingueada tonta de llamemos a Argentina contra el hambre mediática de Marcelo Tinelli, sí, o empresarios oligarcas como Bilding. No. Hay que llamar a personas calificadas, ¿sí? A los sectores calificados, ya sea en litio, en petróleo, en energía nuclear, en la industria naval, en la marina mercante, en la defensa, a todos esos, a los sindicatos también, a los empresarios y demás, y decirles, ¿cómo hacemos cargo? Mira, tenemos este plan. Van a ganar todos. Escuchémoslo. Hay un montón de expertos. Pero, ¿qué aporta Marcelo Tinelli? Nada. ¿Qué va a aportar Midland? Vive del Estado hace décadas. Y vive justamente de los grandes impuestos y de los tarifazos. ¿Cómo se podría implementar? Quizás un bosquejo de cómo implementar esta construcción de poder nacional. Primero que nada, reconstruir la industria naval. Como dijimos, la mitad de eso que se paga para Argentina se podría implementar de limpio para recuperar las vías de navegación, los puertos y sobre todo reconstruir barcos. Que obviamente toma un cierto periodo, pero ya se pone en marcha y ya se empiezan a ver algunos resultados, sobre todo lo que es capturar 7.000 millones de dólares del comercio exterior, que solo son fletes. Por otro lado, eso generaría, a partir de garantizar el comercio nacional, un ahorro de divisas, a partir de implementar lo que es la exportación.
la exportación que tanto se habla de materias primas, bueno, eso tendría que servir un objetivo, no tendría que ser un fin en sí mismo como se viene planteando hace décadas. Ese ahorro sirve para volcar en una inversión industrial y tecnológica que genere, por ejemplo, salud de calidad, prestaciones de excelencia y gratuitas, digamos, para el pueblo argentino, alimentos sanos y bienes con alto valor agregado para comercializar, para exportar. Desde una decisión soberana, por supuesto. Ahí también valdría un punto que estábamos conversando, Lucas, que es la política exterior constructora de alianzas regionales en función de la afirmación de la soberanía y un aumento de la capacidad exportadora de bienes y servicios. Hay que reconstruir el UNASUR en base a este punto. En base a este punto, podríamos mencionar el eje Argentina-Brasil-Venezuela como gran eje de recursos naturales y sobre todo capacidad industrial de producirlos. Aquí los argentinos, ciudadanos argentinos, tenemos que decirle, decía Alberto Fernández, júntese ya sea con Maduro, ya sea con Bolsonaro, pero díganos a qué acuerdos llegaron para reconstruir nuestra industria y nuestra defensa. Exactamente. O sea, Argentina, fíjate que muchas veces vos mencionaste convocar un proyecto con las partes, los sectores involucrados. Argentina ya ha demostrado ese talento en todas las áreas, ya sea comercio, industria, ya sea litio, ya sea energía nuclear, por ejemplo. Lo que se necesita es el llamado a esas partes, nada más. Brevemente voy a explicar un poco a qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este contexto internacional. Porque lamentablemente yo veo muchos que quieren analizar el contexto con categoría del siglo pasado y traspolando a la situación de 2014. En 2014 está Obama en Estados Unidos, para hablar del contexto internacional. Hoy está Trump y hoy está la guerra comercial, que no estaba en ese momento. Tenemos que a veces se dice, no, Rusia está con China, o Estados Unidos está con Inglaterra. Todavía se sigue hablando de la cuestión de la Guerra Fría, cuando tendríamos que entender que en realidad Estados Unidos y Rusia tienen acuerdo en común ¿para qué? Para volver a garantizarse el mercado europeo. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ya sea como Rusia hace con Gazprom, de garantizar el mercado del gas. Argentina podría hacerlo también y garantizarlo conjunto con Brasil, conjunto con Bolivia para el litio y en conjunto con quizás otros países de la región que también produzcan. Es que desgraciadamente esta izquierda progresista nos ha metido en la cabeza, digamos, este pensamiento, esta conciencia social, Sí. que todo analiza según izquierdas Izquierda y y derechas, y también clases. No, No. hay que avanzar un pensamiento del sentido común, que analizamos según al bien común, a lo que buscamos nosotros, dónde están las oligarquías y los estados-nación, y ver con qué mandatario hacemos acuerdos y alianzas según nuestras necesidades, oportunidades y amenazas. Hoy Estados Unidos está en retroceso, ¿sí? Retroceso. Frente al avance de China. Vamos a ir con China, que quiere quedarse todos nuestros recursos. Pero esto no significa entregarnos a Estados Unidos. Significa aprovechar la oportunidad. Pero Exacto. la izquierda, como sigue pensando según esquemas del siglo pasado, como bien mencionó Lucas, sigue diciendo eso, no, Estados Unidos es la derecha. No, tarado, no es más la derecha. No es la derecha. Es otra cosa. Es generar lo mejor para tu país. China tiene principal alianza con las monarquías árabes petroleras, vamos a decir que son de izquierda, ¿no? De ninguna manera. Acá se piensa con el interés nacional. Pero China, ¿por qué tiene estas alianzas con Emiratos Árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, Pakistán, Qatar? Porque junto con China se han quedado con los principales capitales industriales de lo que le quedó a Europa. Eso es lo que Trump trata de recuperar a nivel industrial con respecto a Estados Unidos y su relación comercial. Por otro lado, Europa también quiere que esos supuestos aliados económicos, que en realidad han hundido a Europa mucho más, le garanticen el gas, ¿para qué? Para competirle a Rusia. Por eso tenemos que mirar muy bien la configuración geopolítica, porque no es China, Rusia son de izquierda, Estados Unidos, no, olvídense. La configuración geopolítica tiene que ver con los intereses puntuales que cada estadista sabe y defiende según el interés nacional de su pueblo. Pero primero y lo básico, yo diría, Lucas, es empezar a pensar en la Argentina potencia. Exactamente. ¿Sí? Y decir, aprovechar los recursos y capacidad para generar industria. Eso es lo básico antes de pensar China, Estados Unidos o lo que fuese. Exactamente, porque si no se entiende que en este contexto internacional el futuro pertenece a los que piensan en el interés nacional, no ideología y sobre todo proyectar poder hacia el mundo. Porque el que no proyecta poder hacia el mundo, después, ¿qué termina? Terminamos en una disolución, en una fragmentación social por no haber aprovechado lo que es nuestro. Nos vemos el próximo sábado, Lucas. Nos vemos el próximo sábado.